Mr. Sadman. En el sótano lúgubre de su cabaña, entre las sombras danzantes, Mr. Sadman lleva a cabo su siniestro ritual, mientras el sonido chirriante de las herramientas corta el silencio. Acompañando la escena macabra, un pequeño radio antiguo resuena con la melancolía de Will Meet Again de Vera Lynn. La música de la época dorada flota en el aire, creando un contraste espeluznante con la brutalidad del acto. Las cicatrices, profundas y siniestras, deforman su semblante en una expresión perpetua de tristeza, como si estuviera marcado por el peso de un dolor insondable. Sin embargo, esa tristeza aparente es solo una máscara, pues en su interior arde un odio ardiente y oscuro que consume su ser. Mientras desmembraba con frialdad las partes humanas, la nostálgica melodía de Vera Lynn se entremezcla con los lamentos del hombre encadenado. En ese sótano claustrofóbico, la canción de esperanza de otra época resuena irónicamente, creando una atmósfera aún más perturbadora. Mr. Sadman, con su rostro marcado por cicatrices que aparentan tristeza, continúa su tarea macabra con la música como fondo, como si cada nota celebrara la oscura danza de la muerte. Los encuentros con este ser deformado por el sufrimiento dejan a sus víctimas con una sensación escalofriante de que han vislumbrado la verdadera oscuridad que yace tras la máscara de la tristeza. Mientras las herramientas chirrían en la oscuridad, los lamentos angustiosos de un hombre encadenado rompen el silencio. Su cuerpo maltrecho yace en el suelo húmedo, donde las cadenas tirantes retienen lo que queda de su voluntad. La agonía se refleja en sus ojos, dilatados por el dolor, mientras su pierna amputada sangra en un rincón sombrío. Mr. Sadman se mueve con una calma perturbadora, su rostro deformado apenas mostrando emoción mientras se sumerge en la carnicería. ¿No crees que vas muy rápido? Baja la velocidad. Daniel, con una risa burlona, respondió. ¿Cuál rápido? Conduzco tal cual un chofer de abuela. Alexandra, recordando las palabras sabias de su padre, insistió. Recuerda los consejos que siempre te da papá. Daniel, desafiante, le contestó. Pero, ¿por qué dices que voy rápido? Voy a 160 por hora. Eso es muy lento, Alexandra. Ella, molesta, apartó la mirada mientras el sol iluminaba la carretera, revelando un paisaje que se deslizaba velozmente. En plena tarde, bajo el sol ardiente, los hermanos Daniel y Alexandra recorrían la carretera. Daniel, al volante, mantenía una velocidad que hacía palpitar los nervios de Alexandra. A pesar de la intensidad del día, la discusión a bordo añadía una tensión palpable al viaje, mientras el motor rugía en armonía con el sol implacable. Daniel, con una risa sarcástica, volvió la mirada a su hermana diciendo: Tú tranquila, conmigo estás a salvo. Mientras él se regodeaba en su comentario burlón, Alexandra solo pudo rodar los ojos, ignorando su actitud desdeñosa. En ese instante, Daniel se percató de que estaban atravesando la carretera hacia el pueblo de Silver Hill. Con una risa más discreta, Daniel volvió a dirigirse a su hermana. ¿Te das cuenta dónde estamos? Estamos ya cerca de Silver Hill. ¿Sabes qué es lo que se rumora por aquí? Alexandra, con extrañeza en la mirada, volteó hacia su hermano, esperando una explicación. Alexandra, la gente por aquí rumora sobre Mr. Sadman, una figura misteriosa que se desliza por la carretera como una sombra.
Se dice que su rostro lleva las cicatrices de un pasado tormentoso, y que sus víctimas quedan marcadas por la desesperación. Alexandra, con expresión intrigada, preguntó. ¿Y por qué se le teme tanto? ¿Qué hace este Mr. Sadman? Cuentan que acecha a aquellos que viajan solos por la carretera, llevándolos a su cabaña oculta en el bosque. Se entrega a rituales macabros, desmembrando a sus víctimas mientras escucha canciones antiguas en un radio. Dicen que su odio es tan profundo que su rostro, aunque marcado por cicatrices de tristeza, esconde un interior lleno de pura malicia. Alexandra, con los ojos abiertos ante el relato, preguntó. ¿De verdad? Entonces, ¿nosotros corremos peligro al pasar por Silver Hill? Mientras esperaba la respuesta, simuló revisar su teléfono, manteniendo la actitud de nerviosismo. Daniel, jugando con la tensión, respondió. Mejor hay que apresurarnos, tengo que acelerar más, no sea que Mr. Sadman se nos aparezca. Alexandra, con mirada de espanto, se puso nerviosa, imaginando las sombras del temido asesino de la carretera. De repente, Daniel soltó una risa burlona, una carcajada que resonó en el interior del automóvil, y le dijo. Es solo una leyenda, tonta, no te lo creas. Alexandra, aliviada y molesta por la broma de su hermano, le lanzó una mirada reprobatoria, diciéndole. Eres un idiota, Daniel. A pesar de su molestia, Daniel seguía riéndose, sin preocuparse por la reprimenda de su hermana. Mientras recorrían el camino hacia Silver Hill, Daniel, inquieto, volteó a ver a su hermana, diciéndole. Oye, tengo que pararme a orinar. Mi vejiga está por reventar. Alexandra, nerviosa, le respondió. Pero, ¿no podemos detenernos en alguna estación de gasolina? Aquí estamos en medio de la nada. ¿Y si es verdad esos rumores sobre Mr. Sadman? Daniel, mostrando una sonrisa sarcástica, volvió a mirar a su hermana y le dijo. ¿Cómo crees? Esas son puras patrañas, solo es una leyenda urbana. A pesar de sus intentos por desmentir las leyendas, un dejo de inquietud se asomaba en la mirada de Alexandra. Daniel se orilló en un hueco en la carretera. Rápidamente bajó y, mientras orinaba, emitió un sonido de alivio. Alexandra, dentro del auto, miraba hacia su alrededor. Nerviosa debido a la leyenda de Mr. Sadman, no pensaba dejar solo a su hermano ni un instante. Una vez que Daniel regresó al auto y encendió el motor, una figura con capucha tocó el vidrio de la ventana, llenándolos de inmediato de pánico. Era un joven de aproximadamente 25 años. El hombre se disculpó, diciendo: Disculpen, no quise espantarlos. Solo quiero pedirles si me pueden llevar a Silver Hill, por favor. Sé que esta carretera es peligrosa por lo que se escucha. Soy una buena persona. Alexandra y Daniel se miraron entre sí, compartiendo una incertidumbre silenciosa. Daniel, mirando a Alexandra, le preguntó: ¿Tú qué opinas? ¿Lo llevamos? Se ve que es un buen tipo. Alexandra, aún nerviosa, no sabía qué responder. Aunque dudosa, exclamó Daniel. No podemos dejarlo aquí. Viene solo. Y además no se ve que sea un mal tipo. Alexandra solamente asintió con la cabeza. Daniel abrió los seguros del coche para que el joven pudiera ingresar. La mezcla de temor y compasión se reflejaba en sus rostros mientras se preparaban para compartir la carretera con este desconocido enigmático que buscaba llegar a Silver Hill. El joven, ahora acomodado en el asiento trasero, rompió el silencio al presentarse con sinceridad a Daniel y Alexandra. De verdad, les agradezco bastante que me lleven con ustedes. Ya ven que por estos lugares se murmura mucho la presencia de un psicópata llamado Mr. Sadman. Por cierto, mi nombre es Tom. Su voz resonó en el interior del automóvil, y una mezcla de alivio y gratitud se reflejó en sus ojos. Alexandra, aunque aún nerviosa, le respondió con una leve sonrisa. Nos alegra poder ayudar, Tony. También hemos escuchado sobre esos rumores, pero creemos que es mejor no dejarte solo en esta carretera. Tony agradeció con una inclinación de cabeza, y Alexandra, queriendo estrechar la conexión, se presentó diciendo: Soy Alexandra, y este es mi hermano Daniel. Daniel asintió con seriedad mientras continuaba conduciendo.
La tensión inicial fue cediendo, y la presencia de Tony aportó un nuevo matiz a su viaje. Mientras compartían la carretera hacia Silver Hill, los tres se sumieron en una conversación más ligera, intentando dejar atrás la sombra de las leyendas y enfocándose en el inesperado encuentro que les unía en ese día templado. De pronto, a lo lejos, vislumbraron una camioneta antigua y clásica, una Chevrolet Pickup de los años 50, oxidada por el paso del tiempo. La silueta de un hombre con gabardina y sombrero se recortaba en el horizonte. Cargaba en sus hombros un bulto envuelto en un plástico negro, como si lo introdujera hacia el bosque. Pasaron de largo mientras observaban atónitos la escena, todos con la mirada fija en el hombre misterioso que desaparecía entre los árboles. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Daniel, Alexandra y Tony al presenciar aquella imagen intrigante. El ambiente en el automóvil se volvió tenso, como si la presencia de la camioneta y la figura misteriosa hubieran traído consigo un aire de intriga y temor. Tony, señalando hacia la escena, dijo con cautela: ¿Ustedes también vieron eso? ¿Notaron a ese sujeto? Alexandra, con la mirada fija en la escena, respondió con un susurro. Sí, yo sí lo he visto, algo no está bien aquí. Mientras tanto, Daniel mantenía la mirada fija en la camioneta, preguntándose qué oscuro secreto se escondía la escena que habían pasado de largo en la carretera hacia Silver Hill. Mientras viajaban por la carretera, de pronto, Daniel, observando el espejo retrovisor, se dio cuenta de que la camioneta antigua y oxidada, Pickup, que habían visto previamente, se estaba arrancando detrás de ellos a lo lejos. La Pickup oxidada se movía, tomando el mismo camino que ellos. Un escalofrío recorrió la espalda de Daniel al percatarse de la situación. La tensión en el automóvil aumentó, y los rostros de Alexandra y Tony reflejaron la ansiedad que se apoderaba del momento. El ronroneo del motor de la camioneta resonaba como un eco siniestro en la carretera. Tony, nervioso, preguntó: ¿Acaso esa no es la camioneta que acabamos de pasar? Daniel, manteniendo la vista en el retrovisor, asintió con gravedad. Sí, parece que nos está siguiendo. No sé qué está pasando, pero algo no está bien. Alexandra, con la mirada fija en la carretera y la sombra de la camioneta que se acercaba, sintió como la inquietud se apoderaba de ellos mientras continuaban el viaje hacia Silver Hill, ahora con la incertidumbre de la camioneta que les perseguía. En cuestión de segundos, la Pickup se les acercó velozmente. Ahora, la tenían prácticamente pegada detrás de ellos. El sonido del claxon, una corneta rechinante y estridente, resonó en el aire, cortando la tranquilidad de la carretera. Era un sonido agudo que les puso los nervios de punta. Daniel apretó el volante con fuerza, mirando el retrovisor con preocupación. Alexandra, con el corazón acelerado, preguntó: ¿Qué está pasando, Daniel? Tony, en el asiento trasero, se aferró al respaldo del asiento, visiblemente nervioso, y exclamó: Esa camioneta nos está persiguiendo de verdad. El claxon continuaba sonando, una especie de advertencia intimidante que llenaba el espacio entre los dos vehículos. La tensión en el automóvil era palpable, y la sombra de la Pickup se convirtió en un símbolo inquietante en la carretera. Daniel, intentando mantener la calma, dijo: Voy a tratar de dejarla atrás. Mientras aceleraba el auto en un intento de distanciarse de la misteriosa persecución que los envolvía. La camioneta Pickup prácticamente rozaba la defensa del carro en el que viajaban, y el sonido agudo de su claxon seguía perforando el aire, aumentando la tensión en el interior del vehículo. Aunque Daniel aceleraba con determinación, la camioneta no se separaba de ellos. Era como si tuviera un motor demasiado potente que desafiaba los intentos de distanciamiento. La ansiedad se reflejaba en los rostros de Daniel, Alexandra y Tony.
Daniel, apretando los dientes, dijo: Maldición. No puedo dejarla atrás. Es demasiado rápida. Alexandra, mirando nerviosa por la ventana, comentó: ¿Qué quieres, maldito imbécil? Déjanos en paz. Daniel decidió girarse, permitiendo que la camioneta pasara de largo. Con la camioneta pick-up ahora alejándose, un silencio tenso llenó el interior del auto. Daniel, Alexandra y Tony, aún nerviosos por la reciente persecución, empezaron a comentar acerca de lo sucedido. Tony, tratando de aliviar la tensión, dijo: Eso fue como una escena de película de terror, ¿no creen? Alexandra, con una risa nerviosa, respondió: No sé qué quería ese sujeto, pero definitivamente nos asustó. Daniel, manteniendo la vista en la carretera, agregó: Esa camioneta no estaba jugando. Nunca he experimentado algo así. Mientras continuaban su viaje, los tres seguían comentando acerca de la extraña persecución. La sombra de la camioneta pick-up aún rondaba sus pensamientos. Alexandra, con un deje de inquietud en su voz, sugirió: ¿Y si ese sujeto era Mr. Sadman? Dicen que acecha estas carreteras. Tony, mirando por la ventana con cierta aprensión, respondió: Eso suena como una leyenda urbana. ¿De verdad creen ustedes que exista alguien así? Daniel, frunciendo el ceño, añadió: No lo sé. Tengo un mal presentimiento. Esa camioneta realmente nos acosaba de manera obsesiva. La conversación se volvía más intensa, entre especulaciones y nerviosismos. Alexandra, tratando de calmar los ánimos, propuso: Quizás deberíamos llegar a Silver Hill y preguntar a los lugareños sobre estos rumores. El sol se ocultaba en el horizonte mientras la carretera se deslizaba debajo de ellos. La incertidumbre y el misterio se entrelazaban, dejando a los tres inmersos en el enigma y los oscuros secretos que la carretera guardaba celosamente. Con los nervios de punta, Daniel miró a su hermana y le concedió la razón. Tienes razón. Lo mejor es llegar lo antes posible a Silver Hill, por nuestra seguridad. Aceleró el carro mientras doblaban una curva sobre un puente. En ese momento, una patrulla de policía salió tras de ellos. Tony, igualmente inquieto ante la situación, sugirió: Tal vez deberíamos aprovechar para contarle al oficial lo ocurrido. Daniel asintió, reconociendo la lógica en la propuesta. La patrulla se aproximó, encendiendo sus luces intermitentes. Daniel, con una mezcla de ansiedad y precaución, detuvo el carro en el arcén. Mientras esperaban a que el oficial se acercara, el suspense en el aire era palpable, entre la urgencia de llegar a Silver Hill y la incertidumbre de enfrentar a la autoridad después de la extraña persecución en la carretera. El oficial de policía, saliendo de su patrulla, se acercó hacia ellos. La tensión se apoderó del ambiente mientras el oficial se dirigía al conductor. Daniel, con una sonrisa nerviosa, comentó: Sí, oficial. Quizás íbamos un poco rápido. Tenemos prisa por llegar a Silver Hill. Un loco nos está acosando. El oficial respondió: Con que un loco, ¿eh? Comprendo la prisa, pero la seguridad en la carretera es esencial. Necesito su licencia y registro del vehículo, por favor. Mientras Daniel buscaba los documentos, Alexandra murmuró en voz baja: Oficial, de verdad, un psicópata nos iba siguiendo. Espero que no nos ponga una multa muy grande. Tony, asintiendo, sugirió: Sí, oficial, la camioneta que nos perseguía casi nos pega. Fue algo muy extraño. El oficial, recibiendo los documentos, observó con seriedad: Está bien. Voy a revisar esto y luego discutiremos lo que mencionaron. En un momento regreso. Por favor, permanezcan en su vehículo. La tensión en el aire se palpaba mientras el oficial regresaba a su patrulla para verificar la información. Los ocupantes del carro intercambiaron miradas ansiosas, conscientes de que la persecución inusual podría complicar aún más su situación. De repente, cuando el oficial se dirigía hacia el vehículo, aproximándose a Daniel, la pick-up surgió de la nada y arrolló al oficial de policía.
un choque ensordecedor resonó, seguido del crujir de huesos. El claxon agudo de su trompeta volvió a sonar con desgarradora insistencia. La pick-up, acelerando con furia, se lanzó en persecución del vehículo donde iban Daniel, Alexandra y Tony. El claxon resonante llenaba el aire, creando una atmósfera aún más terrorífica. Los ocupantes del carro, aterrorizados, gritaban a Daniel que arrancara y se fuera. Daniel, con las manos temblando sobre el volante, aceleró bruscamente, tratando de dejar atrás la amenaza que los perseguía. La pick-up los seguía de cerca, tocando su claxon de manera incesante, como una melodía macabra que resonaba en la carretera. Entre sollozos y gritos de angustia, la tragedia se desplegaba implacable, mientras la pick-up continuaba su persecución obsesiva en la penumbra que caía sobre la carretera. Los gritos de Alexandra resonaban dentro del auto, instándole a Daniel a acelerar mientras la pick-up los perseguía implacablemente. Tony, aferrándose al asiento de adelante de Alexandra, temblaba de miedo y gritaba en pánico, sus sonidos de llanto se mezclaban con el rugir del motor y el claxon persistente de la pick-up. Alexandra, con voz desesperada, seguía gritando. Más rápido, Daniel. No podemos dejar que nos alcance. La tensión en el interior del vehículo era palpable, la oscuridad de la carretera solo interrumpida por las luces de la pick-up que los perseguía incansablemente. Tony, entre sollozos, imploraba. ¿Qué demonios está pasando? ¿Quién es ese sujeto? La respuesta quedaba suspendida en el aire, mientras la pick-up continuaba su persecución macabra, transformando la carretera en un escenario de horror y desesperación. La pick-up se emparejó finalmente junto al auto, empujándolos con violencia hacia el borde de la carretera. La colisión fue inevitable, y el auto se estrelló contra un robusto árbol en medio del caos. El estruendo del impacto resonó en la oscura noche, mezclándose con los gritos y los sonidos retorcidos del metal. Dentro del auto, un silencio momentáneo se apoderó del horror. Alexandra, Tony y Daniel, aturdidos por la colisión, se miraban con incredulidad. El interior del vehículo estaba lleno de polvo y un olor a gasolina impregnaba el aire. Con el corazón latiendo con fuerza, Alexandra murmuró. ¿Están todos bien? Tony, temblando, asintió con la cabeza, incapaz de articular palabras. Daniel, con las manos temblorosas, intentó abrir la puerta del auto. Desubicada y confundida, débil por los golpes del choque, Alexandra vislumbró entre la penumbra la figura de un hombre con gabardina y sombrero, observándolos a través del vidrio del auto. La tenue luz del atardecer revelaba detalles siniestros en su rostro mientras se acercaba. El hombre se dirigió hacia la parte trasera del auto y enganchó una cadena al vehículo, moviéndolo con fuerza y remolcándolo hacia un sendero oculto dentro del bosque. Cada movimiento era un eco perturbador de la tragedia que se desarrollaba. La confusión y el dolor se apoderaban de Alexandra mientras observaba impotente. El auto comenzó su lento arrastre hacia la oscuridad emergente del bosque. Débil por los golpes, Alexandra finalmente se desmayó, sumiéndose en la inconsciencia mientras el misterioso hombre continuaba con su macabro plan. Dentro de la oscura y sórdida jaula, Alexandra y Daniel yacían amarrados con cadenas y sogas, sus miradas reflejaban el terror que los consumía. Afuera, en el lúgubre sótano, Tony estaba atado a un poste, sintiendo la frialdad de las cadenas que aprisionaban sus extremidades. El lugar parecía más una cueva que un sótano, con paredes rugosas y húmedas. Mientras la tenue luz penetraba desde el exterior, revelaba mesas salpicadas de sangre y restos destazados, aparentemente humanos.
Un hedor nauseabundo a podredumbre y muerte impregnaba el aire, sumiendo a los prisioneros en un estado de desesperación. Tony, con voz temblorosa, exclamó: ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es ese hombre con gabardina? Sus palabras resonaron en el lúgubre espacio, pero ninguna respuesta se ofreció. Desde la jaula, Alexandra, con lágrimas en los ojos, murmuró: Tenemos que encontrar una manera de salir de aquí. Esto es una pesadilla. Daniel, con una mirada sombría, añadió: Es Mr. Sadman, estoy seguro. Alcancé a ver su rostro deformado, su sombrero y gabardina mientras nos empujaba. Es tal cual lo describen. Estoy seguro que es él. El reconocimiento del temible asesino solo aumentaba la gravedad de su situación, sumiéndolos más profundamente en la oscura pesadilla. Alexandra notó un cuchillo largo y afilado a una corta distancia de la ubicación de Daniel, quien estaba prácticamente atado con cadenas en la entrada de la jaula. Con determinación, Alexandra le indicó a Daniel: Utiliza tus pies para arrastrar ese cuchillo hacia ti. Tony, entre lágrimas y pánico, apoyó la idea de Alexandra, rogándoles: Por favor, háganlo. No quiero estar más aquí. La tensión y el miedo se palpaban en el aire mientras trataban desesperadamente de poner en marcha su plan de escape. Con esfuerzo y determinación, Daniel logró alcanzar el cuchillo, arrastrándolo con habilidad hasta la entrada de la jaula. Alexandra, con una chispa de esperanza, exclamó: Muy bien, Daniel. Ahora aviéntalo hacia Tony para que pueda liberarse de esas cuerdas. Daniel, con la tensión en sus manos, arrojó con precisión el cuchillo hacia Tony, quien lo recibió con desesperación y empezó a cortar las cuerdas que lo mantenían atado al poste en el sótano macabro. Con las cuerdas finalmente cortadas, Tony se levantó rápidamente, ansioso por encontrar la llave que los liberaría de la jaula. Daniel, urgente, le gritó: Tony, busca la llave entre la mesa, debe estar allí o en algún lugar escondido. La tensión se palpaba en el aire, y Alexandra, con desesperación, también exclamó: Date prisa, Tony, por favor, antes de que llegue aquel psicópata. Tony, con manos temblorosas, comenzó a revisar cada rincón en busca de la llave que abriría las rejas y los liberaría de la siniestra jaula. El tiempo corría en su contra mientras la sombra de Mr. Sadman se cernía sobre ellos. El pánico envolvía a Tony mientras registraba frenéticamente la mesa en busca de la llave que parecía esconderse de su vista. Respiraba agitadamente, sintiendo la presión del tiempo. Volteando a ver a Daniel y Alexandra con ojos desesperados, exclamó: Lo siento, no puedo más, tengo que huir. No quiero ser asesinado por ese monstruo. Entre la desesperación y la furia, Daniel confrontó a Tony. ¿Qué te pasa, Tony? No seas cobarde. Busca la llave, no nos puedes dejar aquí. Mientras Alexandra empezaba a sollozar desesperadamente, le suplicó: Tony, por favor. Nosotros te ayudamos a escapar. No nos puedes hacer esto. Ayúdanos. Tony, sintiéndose acorralado, con la mirada hacia abajo y pánico en sus ojos, dijo: Lo siento, muchachos, no puedo. Discúlpenme. Se dio la vuelta y huyó del sótano oscuro, subiendo unas escaleras que lo llevaban hacia la incertidumbre. Ante la desesperación, Daniel, furioso y sintiendo impotencia al ver a Tony huir, le gritó: Eres un maldito cobarde. Lo vas a pagar. Mientras Alexandra sollozaba de pánico en el suelo, Daniel, con rabia, tiró repetidamente de las cadenas hasta derribar el concreto con el que estaban atadas a la pared. Al incorporarse, notó la debilidad de una reja oxidada, y con fuerza empezó a empujarla, mientras Alexandra, viendo el esfuerzo de su hermano, exclamaba: Vamos, Dani, tú puedes. Lo vas a lograr, hermano. Con ímpetu y determinación, Daniel siguió golpeando la reja hasta finalmente romper el cerrojo. Buscó frenéticamente la llave del candado en un mueble con cajonera, liberándose de las cadenas. Corrió hacia su hermana, liberándola de la misma forma.
Entre suspiros de alivio, ambos se abrazaron, superando juntos la oscura travesía en el sótano. Mientras se incorporaban, Daniel y Alexandra escucharon gritos desgarradores mezclados con golpes provenientes de la parte superior del sótano. ¡Espera! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! 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 Rápidamente dedujeron que era Tony quien, al intentar huir, se había topado con Mr. Sadman. La tensión aumentaba en el sótano, con la certeza de que el psicópata acechaba cerca. Daniel exclamó de inmediato. Vamos, Alex. Ocultémonos detrás de esos bultos. Corrieron sigilosamente, escondiéndose entre costales que emitían un olor putrefacto a carne descompuesta. Mientras se ocultaban, taparon sus fosas nasales para evitar el penetrante olor. Las moscas revoloteaban alrededor de los bultos. La escena estaba impregnada de horror y el suspense se apoderaba de ellos. Escondidos detrás de los bultos putrefactos, Daniel y Alexandra observaron detalladamente las facciones de Mr. Sadman. Su rostro deformado por cicatrices que aparentaban una tristeza macabra y siniestra. Vestía una gabardina larga y llevaba un sombrero que contribuía a la oscura imagen que proyectaba. La atmósfera estaba cargada de tensión, y la visión del terrible asesino provocaba escalofríos. Mr. Sadman, al percatarse de la ausencia de sus prisioneros, enfureció. Comenzó a aventar sillas, mesas, bultos y cajas con la intención de encontrar a los fugitivos. Mientras él estaba de espaldas, Daniel aprovechó el momento para acercarse sigilosamente con una pala que encontró a su lado. Justo cuando Daniel se preparaba para golpear a Mr. Sadman, este volteó. Sin dudar, Daniel soltó un golpe con la pala en su rostro, haciéndolo caer al suelo. Aprovechando la oportunidad, le propinó otro golpe en la cabeza, dejándolo inconsciente. Rápidamente, tomó del brazo a su hermana y corrieron subiendo las escaleras de ese sótano lúgubre y siniestro. Los gritos enfurecidos de Mr. Sadman resonaban mientras ellos subían las escaleras del túnel que conducía al sótano. Eran perturbadores, mezclados con murmullos, como si careciera de lengua y solo pudiera expresar su rabia a través de quejidos fuertes y furiosos. Una vez en la parte superior del sótano, dentro de aquella morada tétrica y macabra, se encontraron con una escena aterradora. Trastes sucios y abandonados, como si nunca los limpiaran, uno de ellos contenía una especie de sopa con un par de dedos flotando. Sangre escurriendo y comida desbordada sobre la mesa, con carne putrefacta. Los muebles, polvorientos y dañados, mostraban signos de decadencia. Telarañas cubrían cada rincón, y las ventanas estaban llenas de mugre y polvo. Era un entorno sumamente macabro. Permanecieron perplejos ante el tétrico entorno. Daniel, sin dudar, avistó la puerta que conducía al exterior. Aferrándose a su hermana, exclamó: Apresurémonos. No tenemos mucho tiempo. Se escucha que se acerca hacia nosotros. Al llegar al exterior de la morada, quedaron impactados al percatarse de que su auto en el que viajaban estaba destrozado e inservible. En ese momento, Alexandra divisó la camioneta pick-up oxidada de Mr. Sadman estacionada cerca y sugirió a Daniel que intentaran escapar en ella. No tenemos muchas opciones. Es nuestra mejor oportunidad. Vamos, apresurémonos antes de que él nos alcance. Con urgencia, corrieron hacia la camioneta, conscientes de que la única opción para salvarse era poner distancia entre ellos y aquel siniestro asesino. Al subirse a la camioneta, notaron con alivio que la llave de encendido estaba en su lugar. Rápidamente, Daniel giró la llave, pero el motor se negaba a arrancar. Nerviosa, Alexandra insistía. Vamos, Dani, inténtalo de nuevo. Hazlo arrancar, por favor.
Con determinación, Daniel hizo otro intento, pero el motor seguía sin responder. En medio de la frustración, notaron que la figura amenazante de Mr. Sandman se acercaba desde la entrada de la morada. El motor de la camioneta seguía siendo rebelde ante sus intentos de huida. Finalmente, con un último esfuerzo y coraje, Daniel logró hacer arrancar el motor de la pickup. Cambió hábilmente entre el embrague y la palanca de velocidades, acelerando rápidamente para dejar atrás la figura amenazante de Mr. Sandman. Mientras este intentaba apresurarse hacia ellos, solo los vio inmóvil mientras se alejaban. En el espejo retrovisor, observaron cómo Mr. Sandman dio la media vuelta y se dirigió hacia otra parte de la morada. Un suspiro de alivio escapó de los labios de Daniel y Alexandra, quienes seguían con la mirada la figura siniestra mientras se distanciaban de aquel oscuro lugar. En su frenética huida por el sendero elevado, Daniel y Alexandra se veían rodeados por la oscuridad de la noche. De repente, un estruendo resonó cuando Mr. Sandman saltó desde lo alto, aterrizando en la parte trasera de la pica. La tensión se apoderó del ambiente mientras se aferraba con fuerza, intentando entrar. Dios mío, no puede ser. Exclamó Alexandra, con los ojos llenos de terror. Daniel, enfocado en mantener la estabilidad del vehículo, gritó con determinación. Sujetate fuerte, Alexandra. No lo dejaremos entrar. La furia de Mr. Sandman se desató mientras intentaba abrirse paso con su hacha, golpeando la puerta del lado de Alexandra. Ella, asustada, gritaba. Daniel, no puedo más. Haz algo. Daniel, con la adrenalina al máximo, maniobraba la camioneta de un lado a otro, intentando desequilibrar a Mr. Sandman. Resiste, Alex. Voy a librarnos de este monstruo. En un momento, Daniel se percató de que el camino los conducía hacia una curva que desembocaba en las orillas de un precipicio. Ante esta revelación, Daniel exclamó a su hermana, indicándole que tenían que saltar antes de llegar al borde del abismo. Alexandra, siguiendo las indicaciones de su hermano, aceptó la idea y se preparó para el momento crucial. En el borde del precipicio, Daniel exclamó con urgencia. Alexandra, a mi señal, tenemos que saltar. Hagamos que esto caiga con ese psicópata. Alexandra, aceptando la decisión de su hermano, tomó valor mientras se preparaba para saltar. Cuando estuvieron al borde, con Mr. Sandman rompiendo el parabrisas, Daniel le dijo. Alexandra, salta. Ambos hermanos se lanzaron del vehículo mientras este caía con Mr. Sandman hacia el abismo. En ese instante, la pick-up oxidada rodó por el precipicio, desencadenando una explosión que resonó en todo el lugar. Los dos hermanos se asomaron y contemplaron cómo, en el fondo, la camioneta estaba totalmente incendiada y destrozada. Abrazándose mutuamente, Daniel protegía a su hermana del frío, ambos mostrando las secuelas de los golpes sufridos durante la caída. Sus miradas reflejaban una mezcla de venganza y tranquilidad, sabiendo que la existencia de aquel asesino psicópata, Mr. Sandman, finalmente había llegado a su fin. Una semana después, en una casa abandonada, en la penumbra de un bosque, apenas se escuchaban los débiles gritos de un hombre desde el fondo de un sótano.
El sonido distorsionado de una radio llenaba la morada olvidada. Tommy, encadenado tras una reja, y con una pierna amputada, emitía lamentos de dolor, sus gritos inútiles en aquel lugar desapercibido. Mr. Sadman, con nuevas cicatrices, mostraba un rostro aún más perturbador, con facciones siniestras y párpados caídos que reflejaban una tristeza macabra. En la oscuridad, la figura siniestra se muestra trozando partes humanas, mientras escucha por su radio una canción de la época de oro, inspirándolo a degustar de su macabro festín. La amenaza de Mr. Sadman aún persiste, acechando a cuanta persona encuentre en su camino.